Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores, soy fotógrafo profesional en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. En este video les voy a mostrar los diferentes niveles de compresión o los diferentes tipos de archivos RAW o NEF que encontramos en las cámaras Nikon de gama media o de gama alta. Hasta hace algunos meses yo era usuario exclusivamente de cámaras Canon y bueno, a raíz de que se anunció en el mercado la D800 y después de hacer algunas pruebas, pues decidí cambiarme de cámara a usar principalmente la Nikon D800. Cuando tengo esta cámara en mis manos, bueno, me doy cuenta que Nikon ofrece diferentes formatos de archivos RAW, es decir, tenemos la opción de escoger entre archivos con una profundidad de color de 12 o 14 bits y también tenemos la opción de dos niveles de compresión, compresión con pérdida, compresión sin pérdida y sin compresión. Entonces, en total tenemos 6 diferentes tipos de archivos NEF. A 12 bits por canal tenemos con compresión, sin compresión y compresión sin pérdida. A 14 bits tenemos también con compresión, sin compresión y compresión sin pérdida. Entonces, bueno, decidí hacer pruebas entre estos 6 diferentes tipos de archivos porque esta cámara es de 36 megapíxeles, es la D800. Son 36 megapíxeles y bueno, todos se imaginarán, o supongo que la mayoría se imaginarán, que el archivo RAW o el archivo NEF sin compresión a 14 bits pues es la mejor opción, pero resulta que al ser una cámara de 36 megapíxeles es un archivo enorme de aproximadamente 80 megabytes por cada fotografía. Y pues bueno, estos 80 megabytes por cada foto nos traen un problema a la hora de almacenar las fotografías, de descargarlas o de almacenarlas en la tarjeta de memoria, de almacenarlas en un disco duro. Entonces, pues bueno, me di cuenta que el formato RAW sin compresión a 14 bits produce un archivo de alrededor de 80 megabytes por foto, mientras el archivo a 12 bits con compresión con pérdida nos produce un archivo de aproximadamente 25 megabytes por fotografía, es decir, pues una fracción mucho más pequeño, más manejable, más rápido de transferir. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy pues va a ser un análisis entre el archivo más pequeño y el archivo más grande para ver qué tanta diferencia, qué tanta pérdida de calidad hay entre un archivo con poca información y un archivo con mucho más información. Entonces, pues bueno, les voy a explicar a continuación las pruebas que tengo preparadas para revisar estas fotografías. Bueno, estamos viendo el escenario que utilicé para llevar a cabo estas pruebas. Estoy simulando una escena, o mejor dicho, estamos en una escena con un rango dinámico muy alto, es decir, podrán ver de este lado hay una ventana que está entrando la luz directa, incluso el encuadre final es bastante abierto, vamos a poder ver a través de la ventana al exterior que está el sol intenso. De hecho, las pruebas fueron ya hace algunas horas con el sol cayendo bastante fuerte al mediodía, mientras que en esta parte de la escena, bueno, vamos a ver, está bastante oscuro, hay muy poca luz. Tenemos algunas texturas por acá, puse algunas cajas para ver algo de letras, algunos colores por acá. Y de este lado puse un flash, una unidad de flash con una caja de luz, iluminando esta pared para buscar un degradado. Me interesa ver cómo se comporta el archivo en un degradado de que se está sobreexponiendo, que está la luz bastante intensa, y cómo se va degradando. Tenemos también algo de colores, tenemos algo de textura. Pues por acá también tenemos algo de colores y textura. Entonces, bueno, estos son los elementos que nos van a funcionar. En la parte de afuera tenemos muy alta la luz, más o menos
estaríamos exponiendo alrededor de un 250 para tener una exposición correcta. Y estoy sobreexponiendo deliberadamente el exterior. ¿Para qué? Para tratar de rescatar la información de altas luces y ver la diferencia entre qué tanto podemos rescatar en un archivo pequeño y en un archivo con más información. De igual manera, esta zona de sombras va a quedar muy oscura, va a quedar subexpuesta, entonces vamos a tratar de levantar la exposición en esta parte para ver también la diferencia entre un archivo y otro. La cámara, bueno, la estoy utilizando con un lente 24-85 milímetros. Está la cámara aproximadamente a 3 metros de distancia de esta, que es la parte más cercana. El foco lo realicé en esta parte. Según la tabla de profundidad de campo, estoy diafragmando F10 con un 40avo de segundo para sobreexponer el exterior. Según la tabla de profundidad de campo, me dice que sí, efectivamente voy a tener suficiente profundidad para tener en foco esto y el exterior. Entonces, bueno, este flash también está iluminando esta zona y estoy viendo que mi cámara me está alertando que estoy sobreexponiendo esta parte de la fotografía. También lo mismo. Deliberadamente estoy sobreexponiendo para intentar rescatar la información. Todas las fotografías fueron tomadas muy rápidamente, es decir, cambié lo más rápido que pude los niveles de compresión. El foco no se movió, lo fijé. Una vez que enfoqué perfectamente, lo pasé a manual para que no hubiera variantes de enfoque, de velocidad, de diafragma, y todas las pruebas se realizaron a ISO 100. Entonces, bueno, pues vamos entonces a revisar las imágenes en computadora. Vamos a ver entonces las 6 fotografías y primeramente vamos a revisar el tamaño de los archivos. La foto número 1 fue tomada a 12 bits con compresión lossy, es decir, compresión con pérdida. La segunda fotografía es compresión sin pérdida de calidad y la tercera fotografía es sin compresión. Después vemos la cuarta imagen tomada a 14 bits, nuevamente compresión con pérdida de calidad, después compresión sin pérdida de calidad y finalmente 14 bits sin compresión. Entonces vemos el archivo más pequeño, es el primero, que tiene un tamaño de 28.4 megabytes. Después tenemos 32.4, 58 megabytes. Cuando nos pasamos a 14 bits vuelve a bajar, es decir, vamos a comparar esos 35.4 contra 28.4 de 12 a 14 bits. 41.6 megabytes y finalmente el archivo más grande producido de este mismo encuadre es 76.3 megabytes contra 28.4 megabytes del archivo más pequeño. Obviamente, dependiendo los colores y dependiendo el ISO y algunos factores que estén en el encuadre y en la cámara, tendremos a veces archivos más pequeños o más grandes. Estamos viendo en pantalla el encuadre final. Este es el archivo más pequeño, 12 bits, compresión con pérdida. Y bueno, vamos a prender la alerta de la subexposición y también vamos a prender la alerta de la sobreexposición. Vemos que, bueno, efectivamente esta parte exterior está pues algo sobreexpuesta y también esta parte está subexpuesta. La parte que está iluminando el flash en la cámara me estaba alertando que estaba sobreexpuesta, pero bueno, ya aquí vemos en Lightroom que no, a pesar de que sí estamos en un 98% según la información que vemos acá arriba a la derecha. No sé si alcanzan a distinguir, 97, 98%, bueno, no me está alertando que estamos sobreexponiendo en esta zona. Y vemos, voy a hacer clic en la fotografía de mayor calidad sin compresión a 14 bits y vemos que la subexposición y la sobreexposición es exactamente igual. Estos archivos están totalmente en ceros, obviamente ambos están totalmente en ceros con el mismo brillo, contraste, etcétera. Entonces vamos a comparar solamente el más grande contra el más pequeño. Los de en medio, bueno, los vamos a dejar, los vamos
a ignorar en este video. Creo que la comparación obviamente tiene que ser más obvia entre el archivo más pequeño y el más grande. Entonces lo que hice en este caso fue bajar la exposición. Estoy utilizando Lightroom, entonces bajé la exposición un paso. Estoy recuperando altas luces, también levantando sombras. Vamos a comparar la imagen original y la imagen ya editada en Lightroom, y obviamente ambas fotografías tienen exactamente la misma edición, como les comentaba, para levantar las sombras y para bajar las altas luces. Entonces vamos a ver ambas fotografías en Photoshop. Del lado izquierdo de la pantalla tenemos la fotografía a 12 bits con compresión, con pérdida, y del lado derecho la fotografía más grande, el archivo más grande a 14 bits sin compresión. Entonces, bueno, primeramente vamos a hacer un zoom en la parte más subexpuesta y estamos viendo la imagen al 100%. Voy a poner en ambas fotos el mismo zoom, y en la foto a 12 bits podemos ver que se ve, esta maceta bastante negra. No se ve una plasta de negros, pero sí se ve poca textura y se ve un poco de más ruido, o se ve más ruido en la foto de la izquierda. En la foto de la derecha, que es el archivo más grande, vemos un poco más de colores, de tonos cafés. Vemos un poco más de información que se pudo rescatar. También vemos menos ruido. La foto de la izquierda, el archivo pequeño, lo veo demasiado verdoso, y la foto de la derecha veo los colores más reales. En la zona de sombra sí se nota que se recupera un poco la información, o se recupera mejor la información. Vamos a ver ahora la parte de afuera. Vamos a igualar el zoom y la posición, y vemos, primeramente vemos que a pesar de que lo que decía la tabla de distancia focal, hiperfocal, vemos un poco fuera de foco el fondo. Entonces ya había leído por ahí que no hay que confiar en esas tablas, en esas calculadoras de profundidad de campo, y aquí lo estamos comprobando. Lo que estoy viendo, a pesar de que recuperé un paso completo desde Lightroom, estoy viendo la misma textura, o una textura muy muy similar en la zona de altas luces, que en ambas fotografías se había perdido la información. Esta camioneta estaba totalmente sobreexpuesta y no veo mejora de calidad en la foto de la derecha, que se supondría que tendría que mejorar al tener más información. Vamos a ver ahora, la parte central con esta textura, los colores. De igual manera, en la foto de la izquierda veo un poco de más ruido. En la foto de la derecha veo la imagen un poco más limpia. Y vamos a ver la zona iluminada por el flash. Vemos, pues yo aquí alcanzo a apreciar las fotografías muy muy similares. Yo pensé que iba a haber mucho más diferencia en la parte más, en la forma de rescatar la luz, la textura, pero en ambas fotografías veo prácticamente el mismo detalle en la zona de altas luces, y el degradado que les comentaba se va haciendo conforme nos acercamos o nos alejamos de esta fuente de luz puntual. Aquí vemos un degradado un poco más drástico de una zona de sombra a una zona de luz en toda esta parte, y vemos el degradado bastante bien. Y aquí a la derecha, en la imagen de 14 bits, vemos prácticamente la misma calidad en el degradado. Entonces, pues bueno, ahora por aquí apenas alcanzo a notar una pequeña pérdida de información. No sé si ustedes lo alcancen a apreciar en el video. En la imagen a 12 bits se alcanza a notar un poco, no sé si alcanzan a notar unas líneas, y mientras en la foto a 14 bits estoy notando que esas líneas no están. Entonces, bueno, para fines prácticos sí vemos que la imagen a 14 bits
sin pérdida, perdón, sin compresión, sí es un archivo pues un poco mejor, no diría que mucho mejor, sino que un poco mejor. Y para fines prácticos, pues bueno, la verdad es que yo seguiré utilizando el archivo NEF a 12 bits con compresión con pérdida. Bueno, pues me despido, muchas gracias por verme y hasta la próxima.